A través de la historia republicana dominicana, decenas de mujeres se destacaron en la lucha por el reconocimiento de sus derechos civiles, políticos y sociales. En el siglo XIX, mujeres febreristas lucharon por estas reivindicaciones, como Manuela Díez, Rosa Duarte, María Trinidad Sánchez, Concepción Bona, Ana Valverde y Juana Saltitopa, entre otras. También María del Socorro Sánchez, hermana del patricio Francisco del Rosario Sánchez, quien se destacó por impulsar el derecho a la educación universal, al instalar sendas escuelas en Santiago y la capital. Otras de las abanderadas de la causa femenina fueron Salomé Ureña de Enríquez, fundadora del Instituto de Señoritas, donde se graduaron las primeras maestras normalistas del país, motivadas por el pensamiento ostosiano. De acuerdo a la profesora Lusitania Martínez, quien imparte la cátedra Filosofía y Género Simón de Beauvoir en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Salomé Ureña y otras mujeres de esta época marcaron la etapa del prefeminismo en la República Dominicana, mientras que las normalistas transformaron el rumbo de la educación en la historia dominicana. Muy importante, es un paso que te da autonomía, pero no la autonomía que conduce a la libertad. Porque si tú te das cuenta, en esa época ser maestra es una profesión, digamos, o una acción que los hombres no querían, porque tampoco se pagaba bien. Las realizaban las mujeres y se quedaban jamonas. La coordinadora del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Lourdes Contreras, destacó el papel de las féminas en la intervención militar norteamericana en el año 1916. Una de ellas fue Ercilia Pepín, primera mujer dominicana en ser maestra e intelectual. La escritora, civilista y activista perteneció al movimiento sufragista dominicano, que tenía por finalidad la emancipación de la mujer como sujeto social y la conquista de la ciudadanía. En 1910 ya exigía el derecho al voto de las mujeres dominicanas. Es considerada la primera mujer dominicana en iniciar el movimiento feminista en el país, al elevar su voz en defensa de los derechos de la mujer. Junto a Ercilia lucharon por la misma consigna Abigail Mejía, Delia Weber, Patria Mella del Monte, Celeste Wossi Hill, Carmen González de Peinado, Petronila Angélica Gómez Brea, María Patín Pichardo y Amada Nivar de Pitaluga, entre otras. En una sociedad con dominio patriarcal como el nuestro, y se margina, se segrega o se coloca en posición de segundo plano a las mujeres, a esas mujeres que tú has mencionado y a muchas otras, pues se le tiene que hacer un reconocimiento. Así como Evangelina Rodríguez, quien rompió esquemas en su época al convertirse en la primera médica dominicana en 1911. En ese entonces, la profesión de médico estaba reservada para los hombres y las mujeres solo podían ser enfermeras y comadronas. La también escritora impuso su criterio, pero fue atacada por la sociedad machista de entonces. En 1922 el panorama fue cambiando. El día 15 de julio de ese año, la educadora Petronila Angélica Gómez Brea editó el primer número de la revista ilustrada Fémina, en la calle José Reyes número 11 de San Pedro de Macorís. La labor periodística de Petronila, Consuelo Montalvo de Frías y María Luisa Angelis de Canino recogía todas las noticias nacionales e internacionales en países donde ya el feminismo había triunfado. La revista Fémina jugó un papel muy importante, y junto a la revista el espacio, digamos, político de ese grupo de mujeres en lo que se llamó el Club Nosotras. De acuerdo con estudiosas del feminismo como Lusitania Martínez, es a partir de 1925 cuando surgió formalmente el feminismo dominicano, con Abigail Mejía, quien regresó al país ese año procedente de Barcelona, España, a donde emigró muy joven con sus padres. Abigail Mejía nació en Santo Domingo el 15 de abril de 1895.
se educó en una escuela de monjas en Barcelona, donde publicó los libros Brotes de la raza, Por entre frivolidades, Historia de la literatura castellana y la novela Sueña, Pilarín. En 1927, Ana Emilia Abigail Mejía Solier fundó los clubes Nosotras y Acción Feminista Dominicana, este último dedicado a la formación de las mujeres de los sectores empobrecidos del país. El club literario Nosotras de inmediato adquirió prestigio, pues aquí se reunía la burguesía de la época, se daban charlas y encuentros con destacadas figuras internacionales como Gabriela Mistral. En 1930, cuando Trujillo comenzó su dictadura, una de las integrantes de Acción Feminista Dominicana asistió a la primera Conferencia Interamericana de Mujeres, realizada en La Habana, Cuba, donde se abordó la falta de derechos de las mujeres en la región. Un año después, en 1931, la Acción Feminista Dominicana, conformada por mujeres de élite, liderada por Abigail Mejía, auspició el primer manifiesto feminista dominicano, suscrito por centenares de mujeres. En el pliego de reivindicaciones, exigían reformar la Constitución para que se otorgaran a las mujeres igualdad de derechos frente a los hombres. Para 1932, Acción Femenina Dominicana tenía cientos de integrantes, juntas provinciales y comunales en todo el país, así como un periódico. En su afán de educar a las mujeres y no fueran indiferentes a los cambios del país, Abigail, autora del Ideario Feminista de 1932, estableció las primeras escuelas nocturnas para obreras analfabetas. La prestigiosa intelectual fue precursora, además, en la redacción de las propuestas de reformas al Código Penal Dominicano en 1932. El movimiento concitó la atención de Trujillo, quien empezó a elogiarlas públicamente y se mostró partidario de que la mujer dominicana merecía ser ciudadana. Desvirtuó la causa a su favor y luego Acción Femenina Dominicana pasó a formar parte de la sección femenina del Partido Dominicano, liderado por el presidente Trujillo. Pues Trujillo fue muy hábil, obtuvo a su alrededor quienes le orientaran para que ese reconocimiento se manifestara y se convirtiera, lo que era lucha por transformar la sociedad, se convirtiera en recursos de utilidad política para el régimen. La dirigente sufragista Abigail Mejía sentó las bases para la implementación del voto femenino en la República Dominicana. Mejía estableció un precedente histórico al organizar el voto de ensayo de la mujer dominicana en 1934, donde votaron 96.424 damas. 6 años más tarde, en 1940, el generalísimo propuso y sometió al Congreso Nacional la ley que otorgaba a la mujer el derecho al voto, la cual fue aprobada a unanimidad en 1941. En ese momento hubo un paso de avance, ya que a las mujeres les entregaron cédulas de identidad y electoral, producto de la reforma constitucional. En los artículos 9 y 10 de la Constitución Dominicana de 1942, se declaró la ciudadanía de la mujer dominicana y se instituyó el voto femenino. Este hecho marcó el comienzo de los derechos civiles y políticos de las mujeres en República Dominicana. Por primera vez, las féminas dominicanas pudieron ejercer el derecho al voto, el derecho a elegir y ser elegidas. La primera mujer en ejercer el derecho al voto en el país fue la primera dama María Martínez Alba de Trujillo. Como resultado de esas elecciones, República Dominicana contó con 2 diputadas, una senadora y una gobernadora. Después del ajusticiamiento de Trujillo en 1961, las mujeres vivieron un proceso de emancipación. Con el ascenso al poder del profesor Juan Bosch, el 27 de febrero de 1963, el país fue sometido a una profunda reestructuración. Bosch promulgó una nueva constitución de carácter liberal que
que concedía derechos desconocidos por los dominicanos en el ámbito del derecho laboral, la libertad sindical, las mujeres embarazadas, la niñez, la familia, la juventud y otros segmentos tradicionalmente excluidos. En ese nuevo despertar, en 1963, surgió la Federación de Mujeres Dominicanas, compuesta por mujeres de clase media, profesionales y estudiantes de tendencias políticas progresistas y ligadas a diferentes grupos de izquierda. Yo me enorgullezco de haber sido parte de ese espacio. Fui secretaria de organización de la Federación de Mujeres Dominicanas. Estoy hablando del año 1962, cuando ya llegaron los principales grupos de mujeres exiladas. Después del derrocamiento de Bosch y la inestabilidad política en nuestro país, los intereses partidarios incidieron en la disolución de la organización en 1969 durante el gobierno de Joaquín Balaguer. En 1972 se incentivaron los clubes de madres y amas de casa y se creó la denominada Cruzada del Amor para asegurar la adhesión femenina a su gobierno. La política hacia la mujer se caracterizó por ser asistencialista, con programas de economía doméstica y mejoramiento del hogar como propaganda balaguerista. Estos comités no tuvieron como propósito las reivindicaciones feministas y sirvieron como instrumento político de control y manipulación ideológica. Luego se fraguó la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas CONAMUCA con una orientación más progresista. Ahí surgen nuevas formas de organización de las mujeres, comités de mujeres, de familiares de presos políticos. Entonces ya la lucha es para apoyar a los presos, para apoyar la resistencia desde la condición de madres, de esposas y familiares. Entre 1978 y 1979, por iniciativa de la feminista, socióloga, investigadora y docente Magali Pineda, se efectuaron en República Dominicana 2 seminarios enfocados en la reflexión teórica del feminismo. También se destacó por su lucha por la defensa de los derechos humanos y la libertad de los presos políticos durante el régimen de los 12 años de Balaguer. Su condición, como la de todos los presos en el país, en donde no hay un sistema carcelario desarrollado, sino un atrasado, feudal, inhumano, miserable sistema carcelario, es de una extrema condición. En diciembre del año 1980, Magali Pineda funda el Centro de Investigación para la Acción Femenina CIPAF, entidad que en lo adelante jugaría un papel estelar en la lucha e investigación sobre la situación de la mujer dominicana. En 1980 también nacieron otros organismos no gubernamentales de investigación y promoción de los derechos de la mujer, que cobraron gran relevancia, como el Centro Dominicano de Estudios de la Educación, el Círculo de Estudios Feministas, así como la Coordinadora de Organizaciones Feministas, entre otras. Ya con el feminismo de Magali estamos en un feminismo realmente moderno, que supera la resistencia feminista, si la hay, de la Federación de Mujeres en la época de Trujillo, que yo no estudié, porque es un feminismo, el de Magali, claramente con una vanguardia, con su agenda, con su base social, un feminismo que ahonda las raíces de los feminismos anteriores, un feminismo igualitario que ya empieza a esbozar un gran respeto por la diferencia, un feminismo organizado que hoy en día se ha roto un poco. Considerada una figura de primera línea dentro del movimiento feminista dominicano, Magali fundó el órgano de difusión Quehaceres, periódico feminista del país. Encabezó la delegación dominicana que participó en el primer encuentro feminista de Latinoamérica y del Caribe, celebrado en Bogotá, Colombia, en el año 1981, donde gracias a su propuesta se declaró el 25 de noviembre de cada año como el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, en conmemoración del asesinato de las hermanas Mirabal. Que las mujeres
sean parte de los procesos de construcción de las economías del país. Y eso se puede hacer no solamente siendo operaria en una empresa o oficinista en una compañía o gerente de recursos humanos en un banco o en una empresa. También siendo presidenta y vicepresidenta de una empresa de cualquier tipo, pero también en las estructuras políticas. La mayoría de las mujeres que forman parte de las estructuras políticas son porque han tenido tal peso dentro de su partido que les ha sido imposible obviarlas, pero la mayoría de las posiciones son asumidas por hombres porque vivimos en una sociedad patriarcal. A la fecha, República Dominicana ha contado con cientos de mujeres gladiadoras que han dado su vida para que sus pares tengan mejores oportunidades y bienestar. Su impronta es amplia. Con su esfuerzo lograron que los derechos de las mujeres y de las niñas dominicanas estén en la agenda política del país. Los nombres de estas valiosas mujeres retumban en los oídos de todas las feministas dominicanas que lidian a diario por una mejor sociedad. Su impronta está escrita con tinta indeleble en la historia del feminismo dominicano y en las páginas de nuestra historia. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.